Para los que nos importa multipotenciarnos, crecer en distintas áreas de nuestra vida, no dejamos de ver ejemplos de personas que lo petan en sus campos y alegan a que es solo por una sola cosa, un solo factor, como si fuera poco. Y dicen que lo único que tuvieron que hacer fue perseverar, seguir picando piedra, sin pausa, hasta conseguir lo que te has propuesto. Esta es la definición más o menos de perseverar. Lo que pasa es que, analizándolo fríamente y de cerca, podríamos concluir que aparentemente no todo el mundo tiene la capacidad de perseverar durante 10 años de su vida, porque claro, encima tienes que perseverar correctamente, porque ¿qué sucede si estás perseverando 9 años o 10 o los que sean y te das cuenta y dices, hostia, a lo mejor estaba equivocado? Claro, me he dado un año más, un año más, un año más de perseverancia, si tienes esta capacidad de consistencia, y dices, a lo mejor no era bueno lo que estaba haciendo, a lo mejor el objetivo era imposible, a lo mejor estaba ahí intentando cazar algo que no se podía tocar con las manos, ¿no? En algún momento tendrás que decirte entonces que has perseverado por nada, aceptarlo y, en el fondo, empezar de cero. Esta es quizás la principal razón por la que muchos dejan sus proyectos al cabo de poco, porque no hay garantías que conseguirán lo que quieren. No necesariamente que sean vagos, sino que a lo mejor dicen, es que no hay ninguna garantía, pero claro, ¿cómo sabes que si hubieras perseverado 3 meses más, un día más, 10 años más, lo hubieses conseguido? No hay garantías. Cuando no hay certezas de que conseguirás lo que quieras, nos asaltan dudas. Y asunciones, al fin y al cabo, no solo las dudas, sino también asunciones del tipo, ¿y si hubiera perseverado un poquito más y gracias a esto hubiese llegado el éxito que buscaba a los 10 años en vez de dejarlo a los 9 años? Como esa imagen, ¿no?, del hombre que abandona su picada de piedra, pero que si hubiera persistido un pelín extra, hubiera llegado a los diamantes que tanto tiempo llevaba buscando. De aquí nos salen dos preguntas que intentaremos responder hoy. ¿Qué se necesita para tener tal nivel de perseverancia? ¿Cómo sabemos que no vamos a perseverar en vano? Hace unos pocos años os hubiera respondido que era totalmente individual, que depende de la persona, que la gente de éxito que se había hecho a sí misma a base de picar piedra, nacían o se hacían con la capacidad de superar la adversidad de forma natural, porque esa perseverancia tenía que ser un rasgo de personalidad, de esa propia persona, ese propio individuo. O dicho de otra forma, que la crianza, como crece esa persona, era un factor clave que les hace desarrollar ese rasgo de personalidad que después le hace petarlo en la vida, como es la perseverancia. Y aunque siga pensando lo mismo, ahora también me he dado cuenta que la perseverancia no se limita a un rasgo, porque según lo que he estado viviendo y experimentando en los últimos años de mi vida, hoy os puedo decir que la perseverancia también es una habilidad que podemos desarrollar. Que no hay que ser un genio o que nos toque la lotería de la mentalidad genética para ser perseverantes, sino aplicar las mismas reglas que cuando creamos un hábito para desarrollar cualquier habilidad. Por esto, para adquirir la perseverancia, no practicarías la perseverancia. Del mismo modo que para adquirir una habilidad de tocar la guitarra, por ejemplo, no podrías empezar a practicar si no tuvieras unas directrices, ¿no? Unas instrucciones, una dirección de saber lo que tienes que hacer inicialmente para entonces empezar a practicar. Podríamos ser perseverantes simplemente cogiendo una guitarra e intentando aprender 8 horas al día, pero todos sabemos que sin unas instrucciones claras de solfeo básico, solo estamos haciendo el cafre y perdiendo el tiempo. Pues lo mismo con cualquier otra actividad en la que pudieras ser un pesado, ser persistente, ser disciplinado, consistente, pero que a su vez nunca llegues a puerto que te habías dicho que llegarías porque no has tenido ninguna dirección inicial clara. ¿Para qué vas a picar piedra sin parar si ni siquiera te has percatado de que en la misma mina donde estás picando ni siquiera hay oro ni diamantes que mirar y que minar de entrada, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a ver cómo diferenciarlo y poder adiestrar esta habilidad de la perseverancia, entonces. En el episodio de hoy, de esto trata, al fin y al cabo. Pues el caso es que la perseverancia es la capacidad de mantener el esfuerzo y determinación constante para llegar a una meta, a pesar de los obstáculos para conseguirlo y todo el rollo. O sea, que nuestro lenguaje es picar piedra, ser un pesado, no desistir nunca hasta conseguir lo que nos hemos propuesto. Pero no es lo mismo perseverancia que resiliencia. Ser resiliente está más enfocado a lo flexibles que somos, a la flexibilidad, a la capacidad de adaptarnos, de pivotar, de recuperarnos, de crecer, lo que nos da una pista enorme para ver que una persona muy persistente, pero que no es resiliente, se encontrará
delante de una encrucijada. Es verdad que una persona resiliente, que no es perseverante, lo pasará fatal, porque por mucho que te adaptes, si no eres capaz de seguir, entonces pues terminarás siendo como un Flaver, ¿no? Como el Pokémon ese Ditto, que simplemente se moldea pero no tiene una consistencia clara. Te moldeas a todo, pero no eres duro en ninguna situación. Pero la encrucijada que digo que nos encontramos entonces es que... Solo un paréntesis de 20 segundos para recordarte que por ser oyente de Neopotencial tienes un descuento en mi agenda de productividad que diseñé usando la teoría del establecimiento de objetivos en sinergia con la evidencia científica de la psicología positiva. Creé la agenda para que nos dé claridad tanto en nuestros proyectos como en nuestro crecimiento personal. Así que pulsa el enlace que tienes en la descripción y usa el cupón NEOPOTENCIAL para aplicar tu descuento. Estarás apoyando a que siga creando contenido, así que gracias y te dejo seguir disfrutando de este episodio. Una persona puramente perseverante sin capacidad de flexibilidad, de ser resiliente, se encontrará que tiene en las manos una arma de doble filo. Si vas en la dirección correcta, además eres bueno y además algunos astros están alineados, entonces perseverar es la única cosa que te hará llegar al camino final, es decir, a la parte final del camino, a tus metas. Pero si te has puesto un objetivo súper ambicioso y a su vez nadie te está garantizando que tengas razón en enfocarlo así o en perseguir este objetivo, podrías perder décadas de tu vida persiguiendo algo que no estás destinado a conseguir. Destinado del tipo que no estás en la dirección correcta, aunque tú te encabazones que sí, ¿vale? Las películas de Hollywood y Disney han hecho un trabajo maravilloso en eliminar la falta de garantías de la ecuación en la vida real, pero no llegar nunca a conseguir lo propuesto, por mucho que perseveremos, es un resultado más que realista. Es algo que desgraciadamente vemos muchísimo a menudo. De hecho, hay más probabilidades de que no lleguemos a puerto por mucho que piquemos piedra que no al revés, porque muchos otros factores o ingredientes se tienen que dar para que consigamos lo que queremos en esta sopa que forma el éxito. Pero tengo buenas noticias, y es que hay un factor clave que nos elimina por completo esta inseguridad y falta de garantías. Un factor que cuando lo conseguimos hace que la perseverancia venga rodada, para llamarlo así, de forma totalmente orgánica y sin fallos. Y es, bueno, para saber de qué hablo, solo tenemos que hacer memoria de esas personas que conocemos y han perseverado durante tantos años de su vida, pero que han conseguido lo que querían gracias a la perseverancia, lógicamente. ¿Y cuáles son estas cualidades? Pues tenemos determinación, la resiliencia de la que comentamos, el hecho de adaptarse, la tolerancia a la frustración, la paciencia, la autodisciplina, la confianza en sí mismos, el optimismo con mentalidad de crecimiento, un enfoque para alcanzar el deep work, el estado de flow, y una motivación intrínseca. No sé si os dais cuenta, los que han perseverado durante 10, 20 años en sus negocios o relaciones de pareja o lo que sea, que como queramos definir el éxito, porque decimos éxito, nos viene a la mente el éxito financiero en tus negocios, pero hay muchas maneras de definir este éxito. No solo son personas perseverantes, sino que por alguna extraña razón, ahora veremos por qué no es tan extraño, también han desarrollado otros rasgos y habilidades de mentalidad. Ahora os revelo el factor, pero quiero exprimir un poco más vuestras cabezas en este sentido porque es importante. Imaginaros esos casos donde podemos sacar energía, motivación, fuerza, foco y capacidad hasta el punto de llegar a ser sobrehumanos, cuando estamos mega ultra metidos obsesivos en algo en concreto, ¿no? Como una madre que termina levantando el coche para rescatar a su hijo, ¿no? Casos en los que la opción de fallar no existe. Claro que se les activará la adrenalina y otros factores hormonales y metabólicos de máxima emergencia en el cuerpo, pero lo que vengo a decir es que su capacidad termina siendo directamente proporcional a la urgencia o el poder del objetivo marcado, de lo fuerte que es el porqué. Claro que en este ejemplo, la meta o el objetivo es finito en el tiempo, en el sentido de que cuando haya esa madre terminado de levantar el coche, ya no hay necesidad de continuar. Pero ¿en qué momento de la vida tenemos todas estas cualidades de perseverancia, esta energía, esta motivación, la fuerza, el foco a largo plazo? ¿Qué personas conocéis que cumplen estas características que las hacen tan pesados en lo que sea que quieren conseguir en la vida, que no paren de picar piedra hasta conseguirlo? Muchas veces incluso no terminan nunca, lo hacen hasta que mueren, ¿no? Mueren haciendo o persiguiendo eso que quieren o están haciendo. Pues seguro que ya sabréis a qué me refiero, porque solo hay un factor que nos convertirá en alguien que nunca jamás se rendirá, que será perseverante. Solo hay un factor que nos hace obtener tanto el rasgo como la habilidad
de ser persistentes de forma natural, orgánica, sin ningún tipo de esfuerzo. Un factor en el que nuestra ética, moral y valores personales se tienen que alinear para que podamos picar piedra, ser perseverantes hasta el resto de nuestros días sin que cueste nada. El factor número 1 que nos convierte en persistentes de por vida es nuestro propósito de vida. No hay más. Seremos persistentes en lo que hacemos, en nuestras acciones y mentalidad, si nuestro propósito, si nuestro porqué es firme. No hay más que esto. Porque si en vez de propósito solo, entre comillas, tienes motivación, entonces las acciones, la mentalidad que nos lleven hacia un sitio es puramente estacional, es finito. Yo me imagino la motivación como los remos de un barco, mientras que el propósito son las velas del barco. Tu fuerza y energía es dependiente y finita, igual que esa motivación, ¿no? Mientras que las velas del barco, en cambio, aprovechan algo superior a ti, de lo que ni siquiera tienes el control, pero que da mucha más fuerza, velocidad y consistencia, de una forma, al fin y al cabo, infinita. Estas velas en comparación con los remos, que es depender de la energía o la motivación, ¿no? Cuando te tomas en serio tu propósito de vida, no necesitas que nadie te diga que no te rindas. O si te dicen que estás loco, lo seguirás haciendo igualmente. Esta es la naturaleza de una vela. Si hay viento, funciona y punto. Inmediatamente en el momento que hay viento, ¿vale? Ahora entraremos en esto. Pero cuando tienes claro tu propósito, no necesitas estar motivado para actuar. Claro que algunos días son duros y tienes ganas de no hacer nada por el motivo que sea, por el entorno, o porque estés enfermo, o cansado, o te han roto el corazón, o quizás estás distraído mirando el gráfico de trading, de lo que sea. Al fin y al cabo somos humanos, pero persistirás cuando tengas un deseo, un porqué fuerte, una meta que quieras alcanzar tanto que nada más te importe de forma obsesiva. Aunque ya sabemos que no estamos hablando de una meta en el sentido más estricto de la palabra. Seremos persistentes en la vida, siendo constantes a un propósito sin importar las dificultades cuando esta persistencia sea congruente con nuestros valores personales. En otras palabras, que si en nuestra jerarquía de valores, por ejemplo, el respeto tiene un rango más alto que cualquier acción que te haría, por ejemplo, ganar dinero, pero esa acción te hace no tener respeto para ti mismo o por los demás, entonces no persistiremos, porque no está en tu jerarquía de valores, porque el propósito está directamente relacionado con estos valores personales que tenemos. No solo una meta banal, no es un objetivo a secas, por eso se le llama propósito, tiene un nombre en sí, ¿no? Es ahí cuando nos será técnicamente imposible picar piedra en ese aspecto durante años antes de sentirnos totalmente quemados. ¿Por qué? Porque es una meta, no es un propósito. Persistimos en la búsqueda y el trabajo de valores, pero no necesariamente con la intención de conseguirlos. Por esto digo que la perseverancia está alineada con nuestro propósito, porque hemos alineado valores con acciones que nos vemos haciendo hasta el fin de nuestros días, al menos en este preciso momento, ¿no? Porque en algún momento de la vida a lo mejor decides o se te cambia la percepción de cuál es tu propósito de vida. Pero además, en general, con esto hay un pequeño problema. El problema con la idea de que debes renunciar cuando algo no vale la pena es que a menudo se utiliza como racionalización. O sea, la idea de renunciar viene a la mente no solo cuando el esfuerzo es demasiado difícil o que quizás no tenga sentido a nivel monetario, sino sobre todo porque no sirve a nuestro propósito de vida. Como decía Thomas Edison, no sé si es una frase de estas auténticas que dijo, pero hay una cita que dice: cuando creas que has agotado todas las posibilidades, recuerda esto: no lo has hecho. Y es que si no tienes un deseo enorme, un porqué enorme de ensuciarte las manos, de picar piedra y levantarte cada mañana con unas ganas enormes de sumergirte, de obsesionarte en lo que sea que estés haciendo, entonces, bajo mi punto de vista, no es un propósito de vida. Quizás tienes una meta, un objetivo, lo cual, pues, genial, requerirá de persistencia seguramente igualmente, pero no podrás decir que esa persistencia seguirá ahí contigo para el largo plazo, porque no está alineado con esos valores que forman después en esa pirámide, esa jerarquía, tu propósito de vida. Pero tendrás que remar con la disciplina para llegar ahí si tienes una meta en vez del propósito, ¿no? Y una vez llegues ahí, buscarás el siguiente destino. Es el problema, la paradoja de ir meta, meta, meta. Entonces, ¿por qué no eres feliz? Porque no estás trabajando en metas que construyan tu propósito de vida, tu camino más grande, sino que estás yendo de meta en meta y ya está. Por eso digo que en este caso,
lo que haces es remar con disciplina, no utilizas el velero, estás utilizando los remos para hacerlo con disciplina para llegar ahí. Y una vez llegues ahí, buscarás el siguiente destino al que remar una vez hayas cargado las pilas. Algunos no se preocupan de recargarlas y es cuando llegamos quemadísimos al cabo de unas cuantas metas, ¿no? Es cuando la gente se quema de hacer lo que hace y tiene una crisis existencial. En cambio, si en lo que estás trabajando es tu propósito, sentirás que nunca quieres que el viento deje de soplar porque disfrutas de ese trayecto en barco, de picar piedra. Cuando encontramos algo por lo que vale la pena pasar por todo tipo de desafíos y adversidades, entonces estamos delante de una actividad, de algo que muy probablemente sea similar a un propósito de vida. El propósito no solo define nuestras acciones para lograr algo, sino que también nos define. Es decir, que el propósito crea nuestra personalidad, crea quiénes somos. Lo que pretendemos lograr afecta a la persona a la que nos convertimos o a la que nos queremos convertir. Por eso, como dijo el doctor Benjamin Hardy, dice, son tus metas y no un conjunto predeterminado de rasgos fijos lo que dan forma a tu identidad. Con el tiempo y a través de un comportamiento repetido, tu identidad se convierte en tu personalidad. O sea que el kit de la cuestión para convertirnos en una persona perseverante es identificar nuestro propósito de vida. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? O una mejor pregunta, porque no es una meta, sería ¿en quién quieres convertirte? Una vez lo sepas, es imposible no ser persistente. Por esto podemos llegar a un círculo completo y responder las preguntas que inicialmente habíamos planteado al inicio del episodio. ¿Qué se necesita para tener tal nivel de persistencia? ¿Cómo sabemos que no estamos perseverando en vano? Ahora mismo tengo claro que el propósito de vida responde perfectamente a cada una de estas preguntas. Y si me preguntáis cómo puede ser que el propósito también responda a la pregunta de cómo saber que no estoy perseverando en vano, es porque aún no habéis experimentado el propósito. Cuando tienes un propósito no puedes dedicarte a ello en vano. Me refiero a que es físicamente imposible que te dediques a algo en vano porque la propia meta es el camino, como hablábamos unos episodios atrás. El episodio que se llama Si ya alcanzaste tus metas, ¿por qué no eres feliz? El episodio 6, me parece. Entonces, quien diga que puedes perder años de vida es porque está trabajando en sus metas, en sus objetivos, no en sus propósitos. El propósito tiene inicio, que es el día que lo descubres y lo ves claro, pero no tiene fin. Y como tal, por su naturaleza, si no tiene fin significa que no lo puedes hacer en vano. Pero si os parece, no nos vamos a preocupar ya de esto otro día para entender mejor el propósito y nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Neopotencial.